familiar este tema de la disciplina eclesial puede ser un poco no gusta, ese tema no gusta, no es popular. No es popular porque no les voy a prometer miles de dólares en sus cuentas bancarias. Pero vamos a empezar contando una historia a ver cómo nos va. Listo, Juan Luis es el protagonista de nuestra historia, es un pelado de 23 años de esta iglesia y ha estado en los últimos 5 muy activo, involucrado, sirve en el ministerio de jóvenes, participa en el grupo de alabanza, se bautizó y adquirió su membresía, es decir, es un miembro oficial de esta iglesia. Esto es ficticio, no vayan a estar pensando a ver quién es que es. Pero resulta que la mamá de Juan Luis contactó al pastor porque estaba muy preocupada, porque resulta que Juan Luis no se había matriculado en el último semestre de la universidad, aun cuando le había dicho que sí. Salía todas las mañanas, supuestamente a clases, y ella no sabe qué hacer. Juan Luis no da razón de qué hizo con los 8 millones de pesos que la mamá le transfirió a su cuenta para que pagara la matrícula del semestre. Y Juan Luis, vea, callado. Así que la madre expresa que ella ha intentado hablar con él, pero él no, está cerrado, no quiere hablar, no da explicaciones. Cuando se las pide, él simplemente se enoja y dice no quiero hablar, se cierra la conversación. Tremendo chicharrón, ¿verdad? Así como uno, así como para rascarse la cabeza. ¿Cuál debería ser la posición de la iglesia en un caso como este? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Debemos intervenir aun cuando Juan Luis dice que no quiere hablar? ¿Debemos obligarlo a que cuente, a que confiese su falta? ¿Qué debe uno hacer? ¿Cuánto uno debe insistir en un caso como este, si la persona no quiere hablar? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia con Juan Luis? ¿Le quitamos todos los cargos? Ya no puedes estar en el grupo de alabanza, no puedes ministrar más a los jóvenes hasta que no se aclare tu situación. ¿O qué hacemos con Juan Luis? Este podría ser un caso, digamos, sencillo frente a otros que uno ha escuchado dentro de las congregaciones, pero no significa que no deba ser incómodo de tratar este tipo de situaciones. Así que nosotros lo que vamos a hacer hoy es que vamos a presentar cuál es la posición de la Iglesia Bíblica Misionera Alas de Salvación frente al tema de la disciplina eclesial. ¿Qué pensamos nosotros como iglesia frente al tema de la disciplina? ¿Cómo es que la disciplina se lleva a cabo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es disciplina eclesial. Y aquí quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Qué han escuchado, qué saben, qué han experimentado de lo que es la disciplina eclesial? Cuando uno le dicen al hermano lo pusieron en disciplina, ¿qué es lo que uno se imagina? Lo corrigen, que le quitan los cargos que tenga. ¿Qué más? Le llamaron la atención. Pero una cosa puede ser, me llamaron la atención, porque el pastor me puede llamar y decir, oiga, ¿usted por qué siempre predica con tenis? Póngase un taconcito de vez en cuando. Me llamó la atención, digamos. Pero otra cosa es, si usted no se pone tacones, no puede volver a predicar. Está en disciplina. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es disciplina? ¿Cuándo es un sencillo llamado de atención? ¿Cuál piensan ustedes que es la diferencia? La disciplina es un proceso. Él dice que la disciplina es un proceso para que la persona entre en razón, se arrepienta y se restaure. Vamos a mirar entonces, sí, dígame. A veces, si se llegara a una suspensión, pues a muchos no les importa, lo que hacen es que se desprenden del todo, entonces es que Cuando llegan a la suspensión hay personas que no soportan, pero entonces vamos a mirar cómo sería este tema, ¿verdad? Vamos a intentar desempacar el tema de la disciplina eclesial. Vamos a definir entonces qué es. La disciplina es parte de un proceso, como decía Jesús, un proceso es parte del discipulado. Es decir, cuando yo tengo un discípulo de Jesús, la disciplina es parte de ese proceso. Uno no disciplina al que no es discípulo.
Uno no disciplina al hijo ajeno, ¿cierto? Uno puede ver al niño que está haciendo un berrinche y uno se aguanta porque como no es mi hijo. Lo mismo con los miembros de la iglesia, solo disciplinamos a los que son discípulos. ¿Y con qué busca la disciplina? Corregir el pecado y que el discípulo tome un mejor camino. La disciplina eclesial es el amor del Padre extendida a sus hijos. Con la disciplina estamos mostrando la gracia de Dios en la iglesia local. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia en el contexto de la disciplina? Como un cerco de protección. La iglesia, cuando nos disciplina, nos protege, nos muestra la gracia del Padre. ¿Qué no es la disciplina? ¿Qué no es? No es una herramienta para que los líderes y los pastores dominen a los miembros de la iglesia a su antojo. Es decir, el que no haga lo que yo quiero está en disciplina. No es, esa no es. No es una salida fácil para enfrentar aquellos casos que son difíciles de tratar. Entonces tenemos un hermano que es un adúltero por naturaleza y este no ha querido cambiar. Entonces, como es tan difícil de tratar este caso, requiere tanto esfuerzo, pastoreo, acompañamiento, el pastor ¿qué hace? Bueno, lo pongo en disciplina, ya me deshago de usted. Eso no es. No es la ocasión para juzgar al que comete cualquier falta, incluso aquellas de las por si las moscas, por la sospecha. Yo sospecho que usted anda como raro, lo voy a poner en disciplina por si acaso. No, eso no es. No es la ocasión para ventilar entre los miembros de la iglesia las faltas de otros hermanos. Es decir, vea, nos tocó poner en disciplina a tal persona porque eso no es la ocasión para usar eso. No es simplemente aplicar corrección, es decir, aplicar la ley, es pastorear el corazón. Y ya más adelante voy a explicar un poquito más. No es la oportunidad para deshacerse de los miembros problemáticos. Ustedes saben que en toda comunidad hay miembros, ovejitas que parecen más cabritas, ¿verdad? Que a veces se portan así como, ay hermano, por favor, le sacan la paciencia a uno. La disciplina no es la oportunidad para deshacernos de las cabritas. Como, ay, déjelo que se vaya. Nos hace un favor yéndose. No, eso no es. Entonces ya viendo lo que sí es y viendo lo que no es, vamos a pensar qué fue lo que dijo Jesús con respecto al tema de la disciplina. Jesús es nuestro referente en este caso y un pasaje que es obligatorio cuando uno va a hablar de disciplina eclesial es Mateo 18. Quiero que lo miremos entre todos, Mateo 18. Y vamos a mirar los versículos 15 al 17, pero quiero que miremos un poquito qué era lo que estaba pasando, porque los demás relatos que acompañan al tema de la disciplina tienen que ver. En el versículo 1, los discípulos, Jesús venía con los discípulos y ellos hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Le preguntan los discípulos a Jesús. Ellos venían un día casual, Jesús estaba enseñando y ellos venían discutiendo hace rato ese tema y le preguntan a Jesús, bueno Señor, dinos, ¿quién de nosotros cuando estemos contigo en el reino va a ser el más importante? Entonces Jesús, como tan inteligente como siempre, responde diciendo, toma a un niño. El texto dice que lo primero que él hace es que él toma a un niño y lo pone de ejemplo. Y Jesús le dice que, recuerden ustedes que los niños en la época de Jesús, los niños eran considerados nada, eran insignificantes, hasta que cumplían los 13 años. Entonces Jesús toma a un niño y le dice a ellos que, ¿se fue la voz? Ah, no. Jesús le dice que si ustedes quieren ser importantes, tienen que recibir a un niño. Y entonces Jesús, eso para una persona que pensaba que los niños eran nada,
eso era revolucionario, porque lo que Jesús está diciendo es que si hay que ser como niños, entonces Él está diciendo tienes que ser como nada. Entonces, ¿quién es más importante en el reino? Todos. Es lo que Jesús está queriendo decir. Luego, en el siguiente fragmento, habla sobre el mal testimonio. Jesús le dice a ellos que si alguno peca, ¿qué tiene que hacer con el ojo? ¿Y con la mano? Jesús le está diciendo, si tú pecas, lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado, porque el pecado te va a hacer tropezar, dicen los versículos 7 al 11. Luego, del versículo 10 en adelante, habla sobre la oveja perdida. Y Jesús les cuenta la historia y le dice que había una ovejita que se perdió y el pastor hizo todo lo posible por irla a buscar. Y luego de contar la oveja perdida, habla de la disciplina. Entonces no sé si ustedes pueden ver la conexión. Lo que generó el tema de la disciplina fue la pregunta de los discípulos. Ellos preguntaron, ¿quién es el más importante? Y él le dijo, bueno, hay que ser como niños, hay que tener cuidado con el pecado y si una ovejita se pierde, el pastor debe irla a buscar. Y luego cuando habla de la disciplina nos explica cómo es que el pastor va a buscar a la que se pierde. La parábola de la oveja perdida está en un contexto de pecado. Él viene hablando porque cuando los discípulos hacen la pregunta están dejando ver la condición de su corazón. Por eso Él les está diciendo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tú eres como una oveja perdida, entonces te vamos a ir a buscar. Y Él habla y explica cómo es que se busca a una oveja que se ha perdido. Y luego de hablar de la disciplina, habla del perdón y la misericordia, que son actitudes necesarias para rescatar a un hermano que se ha perdido. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. ¿Cómo entender entonces el tema de la disciplina con esos relatos que Jesús estaba dando? Lo primero es que todo tiene que ver con el pecado, es decir, la disciplina evidencia que hay un problema de pecado que necesita ser tratado y corregido. Sí, cuando hay disciplina es porque hay algo que necesitamos corregir. Cuando ellos preguntan, dejan ver que en su corazón hay pecado. ¿Quién es el más importante? ¿Por qué les preocupa tanto eso? Porque dejaron ver su corazón pecaminoso. Pero Jesús no estaba pensando en uno en particular, Él estaba pensando en el rebaño completo. Todos son importantes, dijo Jesús. Y si una se pierde, por esa vamos a buscarla. Entonces, la respuesta de Jesús es que hay que cuidar a las ovejas del redil. Todas merecen cuidado. Y la disciplina entonces surge en ese contexto de amor del pastor que busca insistentemente, que deja a las otras y va por la que se le perdió. Un contexto de amor y misericordia. Entonces Jesús habla de la disciplina y dice en el versículo 15, Jesús pone una escena hipotética. Dice, si tu hermano peca contra ti, entonces Él pone como una situación ficticia. Vamos a imaginar, le dice Jesús, vamos a imaginar que un hermano peca contra ti. Pero diríamos, bueno, entonces la disciplina solo es cuando yo soy el afectado. ¿O qué decimos entonces? Porque si no me afectó a mí, pues Él verá. No, Jesús está diciendo, sea que tú te enteres o no de la falta, sea que te afecte o no, la preocupación por el ofensor sigue siendo la misma, sea que haya pecado contra ti o no. Entonces, puede ser muy común que en las iglesias pequemos unos contra otros, ¿cierto? Hasta con la mirada. Me lanzó la mirada fulminante apenas yo entré a la iglesia. Si las miradas mataran, estaría a 3 metros bajo tierra, pastor. Es que si usted viera cómo me miró. Es muy común que en una comunidad donde estamos en roce todo el tiempo se presente esa situación que dice Jesús. Imagina que un hermano peca contra ti. Entonces Él lo pone en una cosa que puede pasar en cualquier comunidad.
Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Si alguien peca contra ti, versículo 15. ¿Qué hay que hacer entonces? Ve, habla con él y hazle ver su falta. Lo primero que Jesús dice es buscar al hermano en privado y reprenderlo. Y esta acción tiene el propósito de que la persona entienda que lo que hizo está mal. Jesús hace énfasis en el número de personas que deben participar en el primer llamado de atención. Tú y él. Es decir, que en esta instancia no vamos ni al pastor. Digamos que yo soy la que va a aplicar la corrección. Yo no voy al pastor todavía. O si fuese el pastor que la va a aplicar, él no va a los ancianos, él no me cuenta a mí como líder. Él y la persona, solitos, y nadie se va a enterar. Porque como nos encanta a veces ser tan comunicativos con esos tipos de situaciones, y la bola se va regando y se va agrandando, y las notas de voz que uno manda para desahogarse se reenvían tan fácilmente, Jesús está diciendo, tú y él. A nadie más le interesa la falta en esta instancia. Entonces Jesús sabe que nosotros somos comunicativos, por eso hace énfasis en eso. Entonces, la intención no es divulgar, ni mucho menos dañar la reputación de la persona. No importa la falta, no importa la falta. A Jesús no le interesa dañar la reputación, sino, ¿qué le interesa? La restauración, que la persona deje lo que está haciendo mal. ¿Qué se espera? Que la persona escuche al ofensor y que confiese su pecado. Básicamente eso. Si la persona escucha, se arrepiente y se aparta, no ha pasado nada. Todo está bien. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando David confrontó al profeta Natán? Perdón, al revés. Natán confrontó a David. ¿Qué pasó cuando Natán confrontó a David? Él fue y le explicó de manera creativa por qué lo que él estaba haciendo estaba mal, en 2 de Samuel 12, si alguien lo quiere mirar. ¿Y qué hizo David como respuesta a ese llamado de atención? Reconoció su pecado, pero David dejó de recibir las consecuencias. No, las consecuencias fueron funestas para la familia, pero el tema quedó saldado en ese momento, no pasó nada más, porque David se arrepintió, aún así tuvo que cargar con las consecuencias de su pecado. Entonces vamos a imaginar que en este primer llamado de atención la persona no escucha, es terquita, la persona no quiere escuchar, persiste en su pecado, persiste en su mala actitud, en su mala acción. ¿Qué dice Jesús que hay que hacer? 16. ¿A cuántos hay que llevar? Entonces, el asunto que antes era de 2, ahora puede ser de 4 o 5. Entonces, aquí nos suponemos que el pastor Luis llama a don Jairo y a don Alejandro y buenas, el día que el pastor llegue con ellos dos, vea. El pastor llama a sus ancianos porque para eso están, o puede llamar a 2 líderes de su entera confianza, que sean personas discretas, maduras y comprometidas con la iglesia, que saben que van a ser apoyo para él en este tema de los llamados de atención. Entonces Jesús dice, si no te escucha, ve con otros 2 más, a ver si de pronto en una segunda oportunidad, sí. Y esto que Jesús dice tiene que ver con lo que habla Deuteronomio 19:15. ¿Por qué es importante llevar 2 testigos? ¿Por qué piensan? Ajá. ¿Por qué más es importante llevar testigos? Para aclarar. Para que lo que diga sea algo bien entre varios. Sí, coherente. Porque hay situaciones que son muy difíciles de tratar y es importante que alguien diga,
yo tuve por testigo que yo le dije esto, esto y esto. Y que la persona dijo esto, esto y esto. A veces es importante para la sanidad de uno como líder tener un respaldo, alguien que sepa lo que sucedió. Eso es muy importante también. Y porque de repente pueden darse rencillas entre hermanos. Digamos que alguien está levantando falso testimonio contra uno de ustedes. Si esa persona viene donde el pastor le dice, mire pastor, es que esta señora está haciendo esto y esto, ella debería tener un testigo de su historia. Con una versión no bastaría. El pastor debería verificar que lo que ella está diciendo es cierto. Bueno, muéstreme la cámara de seguridad, a ver, ¿dónde fue que la vio? Entonces, los testigos en ese punto de la corrección son importantes para guardarnos a nosotros y para guardar tanto al ofensor como a los involucrados. Y Jesús dice que eso sería lo más importante. Si la persona se arrepiente y se aparta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no ha pasado nada. Y los testigos se comprometen a guardar absoluta discreción. No tienen permiso de contar. Por eso se requiere que sean personas maduras, comprometidas, de buen testimonio. Si usted tiene el don de la comunicación y el pastor lo invita un día a ser testigo, no vaya, porque se le convierte en una ocasión para pecar. Uno tiene que saber cuándo uno no puede contenerse. Entonces hay que ser honestos en esa parte también. Pero Jesús dice, vamos a imaginar que este es terquito. Pone una tercera posibilidad. Versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer entonces? Traerlo a la iglesia, exponerlo frente a la congregación. Y uno diría, yo no quiero llegar hasta ahí, ¿cierto? Que el pastor tenga que convocar a una reunión y decir, bueno, hemos estado hablando con este hermano, le hemos abordado en 2 ocasiones, él ha persistido en su pecado y queremos frente a toda la congregación exhortarlo para que... ¿Cómo se sentiría eso? ¿Cómo se sentiría si yo fuera la ofensora? Es decir, tú eres el ofensor, ¿cómo te sentirías? Avergonzado, expuesto, humillado tal vez, descubierto. ¿Y cómo te sentirías si fueras la congregación, la que está siendo testigo? Incómodo, sonrojante, terrible para ambas partes, ¿cierto? Pero Jesús dice que eso es lo correcto. Y si Jesús lo dijo, por algo será. ¿Por qué creen que Jesús toma una medida tan extrema? ¿Qué piensan? Uno puede decir, no, Jesús, te pasaste, Jesús. ¿Por qué piensan que Jesús toma una medida tan extrema? Es lo último para solucionar. Sienta vergüenza, Jesús. Señor, eso tiene que ver también, además de todo lo que ustedes dijeron, con la parábola de la oveja perdida. El pastor hace hasta lo último para buscar la que se ha perdido. Y hasta lo último es esto, es convocar una asamblea de miembros y decir, exponer el caso, lo que está sucediendo, y decir, esto está pasando, estamos llamando al arrepentimiento a este hermano, porque no ha querido escuchar. Eso es dejar a las 99 e ir a buscar la que se ha perdido. Eso es lo que significa esa parábola, hacer hasta lo posible por rescatarla. Entonces, eso puede servir de escarmiento para la iglesia también, como dijo Alejandro. En cada intervención, en la primera, en la segunda y en la tercera, se supone que la persona ha tenido tiempo para pensar,
para reflexionar, para cambiar de actitud. Pero si no, entonces hay que llamar a toda la congregación. ¿Y qué pasa si aún así esta persona no insiste? ¿Qué dice el texto? Dice en la última parte del versículo 17, si no te hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Qué significa tratar a alguien, o como dicen las versiones, tratarlo como un gentil y un pecador? ¿Qué significa eso? No cree en Cristo, no se somete. Es decir, Jesús está diciendo, si aún frente a la congregación la persona no se arrepiente, no eres parte de nuestra comunidad. Lo sentimos mucho, te dimos oportunidades, oramos por ti, estuvimos para ti, pero como no quisiste cambiar de actitud y como tu pecado afecta a la iglesia, no puedes ser más parte de nuestra comunidad. ¿Eso cómo se llama, en otras palabras? Excomunión. Estás excomulgado ya, estás fuera de la comunidad. No puedes ser parte de nosotros. ¿Le cerramos la puerta de la iglesia el domingo a esta persona? No. Si hacemos una actividad especial con las damas y ella quiere ir, ¿la dejamos ir? ¿Qué no podríamos permitir, por ejemplo, en ese tipo de situaciones? Entregarle cargos. ¿Qué otra cosa no podríamos permitir? Que su pecado afecte a otras personas de la iglesia. Si su pecado afecta a otras personas de la iglesia porque él insiste en no cambiar de actitud, el pastor tiene la obligación de cerrarle la puerta de la iglesia. Duro, ¿verdad? Pero el pastor, por ser el pastor, debe hacer lo posible. Si ya la que se fue no quiere volver, entonces yo vuelvo y me quedo con las 99 porque su obligación es cuidar el rebaño. Si yo tengo, digamos, por ejemplo, un adolescente que está induciendo a mis adolescentes a consumir alcohol y drogas, y yo he hecho todo lo que el proceso ha dicho, pero el pelado insiste, yo no voy a permitir que él comparta espacios con mis muchachos. No lo voy a permitir. Si quieres perderte, piérdete tú solo. Y ahí entonces yo saco las garras. Porque no lo podemos permitir. Es duro, ¿cierto? Pero es lo que Jesús está diciendo. Entonces, aquí en este punto es muy importante que los líderes de la iglesia, los ancianos, los líderes, tengan un papel muy importante en el tema de la disciplina. Y quisiera que me ayudaran con unos textos. Hechos 15:6, Jesús, por favor. Don Jaime, Hechos 20:28, Alejo, 1 Timoteo 5:17. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál debería ser el papel de los líderes encargados para manejar problemas como estos? ¿Qué dice Hechos 15:6? Se reunieron ¿quiénes? Miren, los apóstoles y los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia se reunieron para considerar el asunto. El siguiente, Hechos 20:28. Entonces él dice, cuídense a ustedes mismos, le dice Pablo, Lucas, pero también cuiden a la iglesia, porque él los ha puesto para apacentar la iglesia. Esa es su labor, apacentar la iglesia. Y 1 Timoteo 5:17.
Ujú. Entonces ahí está exaltando la labor de los ancianos. Ellos tienen una labor supremamente importante delante de Dios en el cuidado de la congregación. Entonces cuando ellos se acerquen a nosotros para jalarnos la orejita, ellos están haciendo lo que Dios les encargó. No es capricho. No es capricho de Alejandro, no es capricho del caballero, no es capricho de Gabriel. Es porque es su tarea. Para eso están aquí, para aconsejar al pastor, para acompañarlo, apoyarlo en situaciones difíciles. Pero la iglesia, nosotros como congregación tenemos un papel también importante en este tema de la disciplina. Si vemos que como iglesia el pastor no está aplicando bien la corrección, nosotros podemos levantarnos como comunidad y decir, pastor, eso que usted está haciendo no está bien. O pastor, nosotros consideramos como iglesia que lo mejor es, porque la voz de la iglesia también es necesario que sea escuchada en esos casos. Obviamente tenemos un pastor que es muy apegado a la palabra de Dios y nosotros tenemos que valorar eso. Un pastor que es centrado, que es honesto y que se ha preocupado por ser fiel a la Escritura. Entonces, eso es bueno. Entonces, ¿por qué es necesaria la disciplina? Ya para terminar, ¿por qué es necesaria la disciplina? Porque si no haríamos lo que quisiéramos. Y porque la disciplina revela que tenemos un problema en el corazón. Vamos a mirar rápido Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. 6. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Básicamente, palabras más, palabras menos, lo que Jesús está diciendo es que la raíz de nuestros males es nuestro corazón, y por eso es necesario aplicar la disciplina, porque el corazón produce a veces cosas malas, porque si en mi corazón hay maldad, de eso voy a dar. Y porque el corazón a veces atesora cosas que no son Dios. Atesoramos avaricia, atesoramos envidias, orgullos, etcétera, etcétera, cosas que no son Dios. Entonces, si nosotros como iglesia atesoramos lo que es correcto, no habría necesidad de disciplina. Pero como somos humanos, y porque mientras estemos en esta tierra vamos a fallar, la disciplina es necesaria por eso, para que lo bueno que Cristo pone en nosotros pueda florecer. Entonces la disciplina a veces puede ser vergonzosa, puede ser humillante, puede ser, nos enojamos, como dijeron al principio, me voy de esta iglesia, pero es buena. Cuando seamos disciplinados, recordemos que Dios está trabajando en el asunto. Y Dios, ¿qué dice la Escritura? Al que ama, corrige. Si a ti Dios nunca te ha disciplinado, preocúpate, porque al que ama, corrige. Y cuando somos disciplinados es porque Dios está trabajando en nuestras vidas para que nos parezcamos más a Él. La disciplina es buena porque uno es bíblica, la Biblia lo manda, por eso la iglesia IBM practica la disciplina, porque es una extensión del Evangelio, es decir, estamos creciendo en Jesús con la disciplina, porque promovemos la salud de la iglesia. Si consentimos el pecado, si lo amañamos, si lo abrazamos, no seremos una iglesia saludable. Porque la disciplina hace que el testimonio de la iglesia ante el mundo sea reluciente, la gente nos ve. ¿Y qué dicen cuando uno medio mete la pata? Y eso que es cristiano.
Entonces, como la gente nos ve, es necesario que corrijamos cuando no estamos caminando correctamente, para que la gente tenga buen testimonio. Nos advierte del pecado, la disciplina. Y lo más importante, protege al mundo, protege al hombre de la reputación de Cristo frente al mundo. Donde nosotros estamos, somos embajadores de Jesús. Pero si vamos a hacer lo malo, en definitiva estamos dejando mal el nombre de Jesús. Entonces la disciplina es necesaria por eso. Entonces yo no sé si ustedes alguna vez han estado en disciplina. Yo sí. ¿Quieren que les cuente? Me da risa esa historia, pero es de esas historias memorables que ahora que soy adulta solo entiendo el propósito. Y este era el día en que el día que Dios eligió para que yo contara esta anécdota. Resulta que yo tenía 17 años, eso fue hace muy poco realmente. Y estaba muy enamorada, según yo, de un muchacho del colegio. Y yo era un miembro bautizado, tenía un liderazgo en la iglesia, yo predicaba en los jóvenes, era maestra de escuela dominical, así que, mejor dicho, estaba comprometida hasta la médula. Y el muchacho no era cristiano. Y yo, como una buena cristiana, me sentía muy mal porque era muy pecadora de haberme ennoviado, entre comillas, con el muchacho, con mi compañero de clases. Y yo fui donde el pastor y le confesé mi pecado. Y yo recuerdo ese día, yo vine del colegio con uniforme y todo, y allá me desahogué en el patio del pastor. Y el pastor así me miró con sus gafas: María del Mar, te tengo que poner en disciplina. El pastor no me dio la oportunidad, no me dio las tres chanzas. De una vez me puso en disciplina. El pastor me puso en disciplina y sácate, me quitaron todo lo que yo estaba haciendo en la iglesia. No clases, no liderazgo de jóvenes, no temporada de teatro, porque yo era parte del grupo de teatro en la iglesia y hacía un montón de cosas. Y yo me fui súper triste para la casa, porque estar en disciplina en la iglesia era una vergüenza. En esa iglesia estar en disciplina era una vergüenza. Entonces fui una calientabancas durante un año. ¿Cuántas veces el pastor se reunió conmigo durante ese año? Ni una vez. ¿Señor? Sí. Sí lo dejé. No lo hubiera evangelizado, ¿verdad? Para que el pastor me quitara la disciplina. Pero el punto es que yo me hice una promesa. Yo dije al pastor: nunca más le voy a contar nada. A ese pastor. Yo le perdí la confianza, o sea, en mi inmadurez de adolescente perdí la confianza en el pastor, porque yo fui honesta, o sea, no fue que me pillaron, no fue que me acusaron, yo fui voluntariamente y le conté. Y no sé, yo hoy miro para atrás y yo, ese pastor tan exagerado. Yo lo hubiera tratado diferente probablemente, pero esa fue su decisión y yo me sometí. Yo era una miembro obediente y llegó la temporada de teatro en diciembre y yo había estado en todas las temporadas y yo no podía porque estaba en disciplina. Yo recuerdo estar en el pasillo de la iglesia rogándole al pastor: pastor, por favor, quíteme la disciplina para poder salir en las obras de teatro. No, María del Mar. Ay, Dios. Honestamente no recuerdo cuándo me la levantaron. O sea, esa parte se me borró de mi memoria. Pero el punto fue que eso me hizo perder la confianza en el pastor, por un lado. Y por otro lado, el pastor atacó la conducta, no mi corazón. Es decir, ¿qué me llevó a mí como chica adolescente a fijarme en el muchacho y pretender tener un noviazgo de esa clase a esa edad? Yo hubiese agradecido mucho el pastoreo de mi pastor, pero no lo tuve. Y estuve un año sentada. Qué bueno. Hoy me sirvió para hoy poder ilustrar el sermón de lo que no se debe hacer en una disciplina mal manejada. Sí, entonces,
Bueno, son cosas de las que hoy me río, pero que en su momento para mí fue muy difícil, fue muy humillante, fue muy como, uy no, el pastor está siendo demasiado duro, y también porque yo como líder veía que habían personas que hacían cosas muy cuestionables y el pastor, mira, se hacía el de la vista gorda. Pero bueno, eso es otra historia. Esas son otras cosas. Entonces, si alguna vez son disciplinados, recibamos esa disciplina con amor, porque el Señor está trabajando en el asunto. Y si no somos disciplinados, bueno, caminemos derechito para que el pastor nunca nos tenga que sentar. Y que el Señor nos guarde de algún día ser sacados de la comunidad, ¿cierto? Que el Señor nos guarde a todos de llegar hasta allá. Entonces, ¿qué les parece si oramos?